¿Cómo será la Alemania post-Merkel? ¿Cómo será Alemania sin el liderazgo después de 16 años de Angela Merkel? ¿Cómo va a reconfigurar eso también el liderazgo político y económico europeo? ¿Y por qué desde España estamos mirando y tanto a esas elecciones del domingo en Alemania? Bueno, pues sobre estos impactos políticos, económicos, vamos a intentar dar más explicaciones y lo hacemos con la ayuda ahora de Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders. Inés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues aquí ahora mismo diluviando y con un montón de cosas encima de la mesa porque tenemos un fin de semana muy entretenido. Desde luego que sí. ¿Cómo está diluviando en Madrid y cómo estamos viviendo, ¿no?, este fin de semana, como decíamos, esas elecciones de Alemania? Si te parece, te quería preguntar primero, porque hablamos siempre, ¿no?, de que Alemania es la locomotora europea, de que es la primera economía. Hablamos de cómo Angela Merkel en sus diferentes años de gobierno ha reconfigurado o ha dirigido parte de la política económica alemana. Así que te quería preguntar primero cuál sería tu resumen de por qué Alemania es tan importante, por qué Angela Merkel ha sido tan importante y por qué, en definitiva, esas elecciones del domingo van a tener mucho que decir sobre el futuro. Bueno, principalmente Alemania se ha convertido en la locomotora de crecimiento después de la tremenda crisis del 2008, ¿no? Y la señora Merkel, que ha dirigido la región germánica desde hace nada más que 16 años, se ha tenido que enfrentar a todo tipo de situaciones nada fáciles, como bien comentabas hace unos minutos, ¿no? Desde la oleada de refugiados hasta conseguir una política, un equilibrio entre la política de recuperación y la política de apretarse el cinturón, podríamos decir, para salir de esa crisis, como digo, del 2008. Y bueno, Alemania siempre ha sido un poco, probablemente también por ser la sede del Banco Central Europeo, siempre la hemos mirado mucho a la hora de ver qué pasos se estaba tomando dentro de la Unión Europea en cuanto a desarrollo y en cuanto a políticas económicas, ¿no? Por lo tanto, sí se ha convertido un poco en el referente de la Unión Europea al que mirar todos y en el que muchas veces mirarnos para saber qué es lo que se tenía que hacer y hacia dónde nos teníamos que dirigir como conjunto de Unión Europea para poder salir adelante de los baches que hemos ido viviendo, ¿no? Dentro de las previsiones o de los sondeos que estamos mirando estas semanas y durante estas últimas jornadas, tenemos en cabeza a Olaf Scholz, el socialdemócrata. En cualquier caso, sería esa primera fuerza, pero lo que sí parece, desde luego, es que van a necesitar seguir negociando, ¿no? A partir del lunes, sobre todo, se abre esa ronda de conversaciones para ver qué coalición, qué gobierno finalmente se conforma, aunque sea él el canciller finalmente. ¿Qué posiciones estamos viendo entre ese SPD, la CDU de Angela Merkel? ¿Cómo entran los verdes, cómo entran los liberales y de qué manera podemos dilucidar a partir de ahí qué políticas, hacia dónde van a ir esas inversiones, ese dinero, esas relaciones internacionales dentro de Europa? Pues efectivamente, va a ser un gobierno, bueno, todo el mundo descuenta que va a ser un gobierno de coalición y el que se erigió como el sustituto de Angela Merkel, Armin Laschet, respecto al Partido de la Unión, pues a partir de julio, cuando tuvo ese desafortunado encuentro con las cámaras en donde estaba sonriendo en el escenario de las lamentables inundaciones que había vivido la región, pues perdió muchísimo de la confianza, ¿no?, del pueblo, y es verdad que Sol parece que se está levantando un poco como el que todo el mundo apunta al sucesor, ¿no?, de Angela Merkel. En cualquier caso, lo que nosotros establecemos o lo que intentamos hacer son esos distintos escenarios en donde veríamos el Partido de la Unión en coalición con el Partido Socialdemócrata, los de centro-izquierda, y luego ver quién sería el tercero en coalición, si los verdes, si a lo mejor el Partido Democrático Liberal, que ahí es cierto que esta es la coalición que probablemente menos popular se encuentra ahora mismo dentro de los votantes. Y también hay que tener en cuenta una cosa que sucede en estas elecciones y que a lo mejor desvirtúa un poco lo que hemos vivido en otras elecciones, y es que mucho de la intención de voto es voto por correo. De manera que el voto a pie de urna lo hemos tenido que trasladar a ese voto por correo para conseguir tener un poco más pues qué es lo que se está cociendo, ¿no?, ahora mismo. En cualquier caso, es cierto que el Partido de los Verdes ha ganado mucha popularidad y está ganando mucha popularidad, puesto que las políticas medioambientales se encuentran como la primera preocupación del pueblo alemán, por encima incluso del COVID. Es decir, que
Es cierto que todos los partidos que lleguen a gobernar en coalición o no en coalición van a tener que trabajar muy mucho en esas políticas medioambientales porque, de hecho, como digo, es una de las principales preocupaciones que tienen ahora mismo toda la sociedad alemana. Así que nosotros creemos que, independientemente del gobierno de coalición que salga, que parece apuntar que una unión junto con el Partido Socialdemócrata y los Verdes pudiera ser una de las combinaciones ganadoras, sí que vemos que tendrá un impacto en política medioambiental, mucho más de lo que ya se ha tenido, que de hecho a Angela Merkel se le ha acusado un poco de que las políticas que ha llevado a cabo han sido para, pues para tener a sus socios verdes un poco más contentos, pero en cualquier caso, políticas medioambientales creemos que vamos a ver sí o sí. Política fiscal, también es muy importante tenerlo en cuenta, que si el Partido Socialdemócrata es el que termina llevando un poco la batuta del gobierno, sí que veremos modificaciones en cuanto a la política fiscal. Y otro de los aspectos que nosotros creemos que va a tener mayor influencia va a ser en cuanto a la integración dentro de la Unión Europea. Nos parece que puede ser que veamos todavía más compenetración dentro de la Unión Europea, fomentada, como ya está haciendo Francia por Alemania, y que es cierto que ceder poderes siempre cuesta, pero sí que nos parece que es otro de los grandes aspectos en donde veremos muchos avances, sea el partido que sea o sea la combinación de partidos que sea. En cualquier caso, como has mencionado, probablemente hasta el 2022 no veamos cómo es nombrado el nuevo canciller, así que tendremos que tener mucha paciencia. Desde luego que sí. Tocabas, Inés, varios temas que me interesan. Por un lado, decías que los temas medioambientales están siendo los principales, ¿no? Sobre todo cómo esa preocupación es mayor que, por ejemplo, la de la propia pandemia. Y eso iba relacionado con lo segundo que decías, porque te iba a preguntar yo, ¿en qué lugar quedan las cuestiones económicas, ¿no?, dentro de esta campaña y dentro de la configuración de poderes? Y luego me mencionabas esa política fiscal y esa integración europea. Tres temas en concreto por los que Angela Merkel, ha sido o ha recibido cierta crítica, ¿no? Sí que es verdad que Angela Merkel ha sido un poco sostén y unión de Europa, o sobre todo, por ejemplo, en la crisis del euro, pero también fue muy criticada por la crisis en Grecia, por ejemplo, por esas políticas de austeridad fiscal que se imponían, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan todas estas cuestiones dentro del debate de las elecciones? ¿Qué se está sintiendo en Alemania respecto a estas cuestiones económicas, ¿no? Tenemos esa visión tradicional de los alemanes austeros, de no incrementar el gasto, de los países deudores del sur de Europa, de esa sostenibilidad de las cuentas. ¿Cómo quedan todos estos temas ahora mismo en la Alemania de hoy? Pues es verdad, tal y como lo has contado, tienes toda la razón. Primero, que a cualquier gobierno, tome las decisiones que tome, se le pone en el punto de mira a la hora de la crítica, y es cierto que el gobierno de la señora Merkel ha estado con cierta frecuencia en el ojo del huracán por las medidas que ha adoptado. No obstante, la situación, si nos fijamos en los datos macroeconómicos de Alemania, pues igual podríamos pensar que tan mal no lo ha hecho, aunque es verdad que se podrían cuestionar alguna de las medidas adoptadas, como en cualquier sitio. Pero refiriéndome a los aspectos económicos que comentabas, lo que nosotros podemos prever es que si es el Partido Socialdemócrata el que tiene que hacer una coalición, es decir, el que lleva un poco la batuta, como digo, sí que podamos esperar una política fiscal ligeramente más flexible. No vamos a ver si estuviera el Partido Democrático Libre tanto cambio, pero sí que es verdad que nosotros esperamos políticas fiscales un poquito más flexibles, un poquito más de gasto en infraestructura, un poquito más de gasto en todos esos proyectos de infraestructuras tan importantes que van a necesitarse y van a ser requeridos para acometer todos esos objetivos del plan de desarrollo que tenemos en Europa para tener esa Europa cero emisiones en el 2050. Por lo tanto, sí que nosotros esperamos ver un poquito más de flexibilidad en cuanto a la política fiscal y, por lo tanto, un poquito más de gasto. Pero bueno, como digo, tenemos que ver cómo termina de ser esa coalición para saber cómo le aprietan, si son los verdes los que tienen más poder de negociación o si son al final el Partido Democrático Libre.
Quería preguntarte también cómo estáis viendo, Inés, actualmente la economía alemana, ¿no? Sea cual sea la conformación de ese gobierno, ¿en qué punto se va a encontrar a la que decíamos es la primera economía europea? Una Alemania que está, por ejemplo, acusando todo el tema de las cadenas de suministro, los cuellos de botella, es uno de los temas que más llega, ¿no? Pero cuéntanos, porque también Alemania es un país donde miramos tradicionalmente, por ejemplo, cuando queremos hablar de mercado laboral, ¿no? De esas bajas tasas de desempleo que ha tenido siempre, pero luego está la paradoja de los mini-jobs. No sé, cuéntame qué economía se va a encontrar el nuevo gobierno alemán. Bueno, el nuevo gobierno alemán se va a encontrar en una situación actualmente de recuperación económica a nivel europeo. Por lo tanto, es verdad que va a tener un último coletazo de ayudas financieras por parte del Banco Central Europeo, que ya está empezando a dejarnos pistas de que es muy probable que para el primer trimestre del 2022 esas compras de activos empiecen a reducirse. Por lo tanto, en ese escenario de recuperación también tendrán que lidiar con unas menores líneas de financiación. Todavía no se espera subida de tipos de interés, por lo tanto, en cuanto a ese aspecto, pues parece que el precio del dinero se va a mantener de rebajas, podríamos decir, pero sí que es verdad que tenemos una inflación ligeramente más alta de lo que estábamos acostumbrados, podríamos decir así, que desde nuestro punto de vista es algo completamente coyuntural por la situación que estamos viviendo respecto al año pasado. Y lo que sí es verdad es que tendremos que ver cómo la Unión Europea en su conjunto y, por supuesto, Alemania, con el papel de motor europeo que siempre ha conllevado, consigue sacar adelante los números macroeconómicos en un escenario en donde se empiezan a reducir ligeramente esas ayudas macroeconómicas por parte del BCE y en donde los programas de recuperación empiezan a implementarse para conseguir, como digo, para ese 2050, esa Unión Europea cero emisiones. Por lo tanto, es una combinación en donde vamos a ver un escenario de recuperación, en donde vamos a ver esa retirada de estímulos y ver cómo se consiguen, es como malabares de platillos, ¿no? Como en el circo. Tenemos que conseguir, como conseguimos mantener el crecimiento sin que se nos vaya la inflación de las manos y en ese momento crucial de retirada de estímulos. En cualquier caso, como digo, el escenario que nosotros estamos barajando para el 2021 y 2022 son escenarios de crecimiento económico para la Unión Europea y, por lo tanto, para Alemania. Entonces, no se van a topar con un rompecabezas, más bien se van a encontrar con vamos a seguir haciéndolo bien para que esto siga creciendo. Ese es nuestro escenario base con el que trabajamos. Dentro de ese crecimiento que pronosticáis, de ese, me imagino, país atractivo en este momento para la inversión, ¿cuáles creéis que son desde Schroders las claves para invertir en un país como Alemania? Todo lo que suponga, desde nuestro punto de vista, ahora mismo estamos centrándonos en la renta variable europea, en aquello que implique crecimiento por el ciclo. Es decir, como digo, estamos descontando que hay un escenario de recuperación y de crecimiento, por lo tanto, todos los sectores que tengan que ver con el ciclo económico creemos que van a poder seguir viéndose beneficiados. Es cierto que es muy complicado en cuanto hablemos de renta fija buscar oportunidades en los bonos de gobierno, que la mitad de ellos, si no más de la mitad, pues nos ofrecen muy pocas rentabilidades por esa situación tan anómala de tipos negativos. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las compañías europeas que emiten deuda tanto de alta calidad como de alto rendimiento, que siguen ofreciendo muy buenas oportunidades, aunque ya no tan atractivas como las que nos ofrecían en el pasado. Así que nosotros ahora mismo creemos que todo lo que tenga que ver con el ciclo económico sí se va a ver beneficiado. Y otro de los aspectos que comentábamos esta semana, por ser de hecho la Semana de la Movilidad, es que muchas de las compañías que se han dedicado tradicionalmente a la fabricación de vehículos de combustión de combustibles fósiles, es decir, los vehículos tradicionales que hemos tenido siempre, están readaptándose, están transformando sus modelos de fabricación para fabricar vehículos no contaminantes. Por lo tanto, tampoco nos olvidemos de toda esa tecnología y de toda esa innovación que se está aplicando, que nos parece muy interesante. Directora de cuentas de Schroders, muchísimas gracias por acompañarnos, así que esperamos al lunes, bueno, a partir del lunes, porque como bien decíamos vamos a tener semanas por delante para seguir hablando de Alemania. Muy buenas tardes y feliz fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias.